Revelado el mensaje increíble de mi hijo, una transformación sorprendente que cambia todo. El día que Julián recibió la carta, el aire se volvió denso, casi irrespirable. La bulliciosa fábrica donde su padre Miguel trabajaba desde la madrugada parecía minimizarse en comparación con el torbellino que se desató dentro de él. Una beca para la mejor universidad del país, un sueño que había acariciado durante años, ahora se sentía como un peso ineludible. Mientras sus compañeros se reían de él, llamándolo ratón de laboratorio, su mundo se tambaleaba entre la alegría y el miedo. ¿Realmente merezco esto? Se cuestionaba en un ciclo infinito de autosabotaje. Miguel, con líneas profundas marcadas por el esfuerzo y la preocupación, veía el brillo en los ojos de su hijo y le sonreía, aunque su corazón se estrechaba. Siempre había inculcado en Julián la importancia de la perseverancia, la fuerza de luchar ante cualquier adversidad. Pero la sombra del juicio ajeno pesaba en su hogar, y la euforia del triunfo se sumía en murmullos de desconfianza. Nepotismo, decían. ¿Qué sabe un chico de barrio sobre biología? Las palabras eran cuchillos que desgarraban la confianza de Julián. Se sentía un impostor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Además de la presión social, había un vacío aún más inquietante. Julián estaba inmerso en una investigación que prometía soluciones para problemas de salud en comunidades como la suya. Pero a semanas de la presentación, cada instante se volvía un laberinto de dudas. ¿Y si no puedo? ¿Y si los otros se ríen de mí? Se decía mientras caminaba hacia la universidad, el viento silbando agresivamente, como si la realidad intentara despertarlo de una pesadilla. La inseguridad siempre sería un huésped no invitado, incapaz de liberarse. Una noche, después de una larga jornada, Miguel se sentó al borde de la cama de Julián. Sus ojos, cansados pero llenos de amor, penetraban en los de su hijo. Julián, comenzó, la vida no siempre será justa. Pero tu dedicación es lo que te hace valioso. No dejes que otros dicten tu valor. Pero estas palabras, aunque llenas de sentido, no calmaron la tormenta en la mente de Julián. Se sentía como un cavernícola frente al fuego, con la chispa de su sueño amenazando con extinguirse. La noche anterior a la presentación, la angustia alcanzó su punto máximo. No puedo hacerlo, pensó, sintiéndose arrastrado por un remolino de emociones. Se miró al espejo buscando alguna señal de valentía. ¿Podía realmente representar a todos esos soñadores que habían sido menospreciados? Miguel sintió un nudo en la garganta, consciente de que el día siguiente podría definir no solo el futuro académico de Julián, sino su identidad misma. Las horas avanzaban y la oscuridad parecía apoderarse de la habitación. Julián quedó atrapado en su mente. La ansia por sobresalir y al mismo tiempo el miedo al juicio social sellaban su destino. ¿Sería suficiente? ¿Podría levantarse y brillar en lugar de hundirse en el abismo de la duda? Las preguntas retumbaban en su cabeza mientras la presión aumentaba y el presente se convertía en un hilo que podía romperse en cualquier momento. Julián se despertó antes de que el sol comenzara a iluminar los pisos desiguales de su vecindario. El silencio que reinaba en su dormitorio contrastaba con el ruido ensordecedor de sus pensamientos. Frente al espejo, su reflejo apareció distorsionado por las sombras de la anticipación, mientras él se repetía una y otra vez que debía hacerlo. No simplemente por su futuro, sino por cada persona que había creído en él. Lo que lo mantenía en pie era el temor a defraudarlos. A medida que se preparaba, se preguntó si podría cambiar la narración que lo había perseguido desde la infancia, el estigma de ser solo un chico de barrio. Esa mañana se propuso transformar el miedo en motor. La idea de arriesgar su dignidad lo impulsó a no rendirse, a caminar hacia el auditorio con una mezcla de nervios y furia concentrada. El miedo, entendió, podría servir como combustible. Al llegar a la universidad, notó que algunos de sus compañeros también parecían afectados. Se cruzó con Andrés, un compañero que lo había despreciado en varias ocasiones. Para su sorpresa, Andrés le lanzó un saludo.
Era casi un gesto fraternal, pero Julián percibió algo más profundo. Quizás la situación de cada uno lo conectaba en el mismo hilo de inseguridad. Esta epifanía lo golpeó con fuerza, reconociendo que no estaba solo en su lucha. Hoy es un nuevo comienzo, pensó mientras sumergía su mente en la investigación que había desarrollado. Su proyecto se centraba en un tratamiento innovador para enfermedades que afectaban la salud de su comunidad, una aspiración que jamás habría imaginado protagonizar. Se sentía con la responsabilidad de no solo hacerlo por él, sino por su padre, por cada mirada escéptica que al final se convertiría en admiración. Esa misión lo transformaba de un simple estudiante a un verdadero defensor del cambio. En el auditorio el ambiente estaba cargado de tensión. Las luces resplandecían y el murmullo de los asistentes se mecía excitable. A medida que iba subiendo al escenario, el corazón de Julián palpitaba como un tambor. La primera frase salió de su boca, y las palabras rebotaron en las paredes blancas, resonando en su propio ser. Habló con fervor sobre su investigación, sobre las barreras que había superado, sobre la fuerza de su dedicación. Cada palabra pronunciada se sentía como un ladrillo que construía su camino hacia la aceptación, el autoestima y el reconocimiento. Cuando hizo referencia a las dudas que enfrentó respecto a su valía, vio a varios rostros entre el público que lo escuchaban con atención. Fueron esos pequeños cambios en la expresión ajena los que le dieron la fuerza para continuar. El miedo se desvanecía bajo la determinación que emergía con cada frase. La voz de su padre resonaba en su mente: tu dedicación es lo que te hace valioso. Finalmente, después de finalizar su presentación, no recibió una ovación, pero sí palabras de aliento y una conexión sincera con algunos de los presentes. Un grupo de colegas se acercó ansiosos por intercambiar ideas y colaborar. Julián se dio cuenta de algo fundamental: su miedo no solo lo había acompañado durante el proceso, sino que ahora lo había empoderado. En lugar de ser un obstáculo, se había convertido en un aliado. El cierre de la presentación no liberó a Julián de todas sus inseguridades, pero algo había cambiado. La transformación personal comenzaba a gestarse en el fondo de su ser. En lugar de huir de sus miedos, había decidido enfrentarlos y usarlos como base para construir su futuro. Sintió que empezaba a despojarse de la etiqueta de impostor. Sin embargo, no podía escapar del juicio que aún flotaba en el aire de sus inquietudes. Ahora debía demostrar con acciones aún más consistentes lo que había comenzado. Más tarde, mientras caminaba por el campus, intentó hallar algún significado tras el revés emocional que había vivido. Un encuentro fortuito lo llevaría a una nueva dirección. En un rincón del jardín, vio a un antiguo mentor, un científico admirado que había jugado un papel crucial en su vida. Pero el brillo en los ojos de este hombre no era el único desafío que enfrentaría. Un nudo de expectativas se formó nuevamente al pensar en la pregunta que pendía en el aire: ¿estás listo para asumir una nueva responsabilidad que podría cambiarlo todo? El compromiso de crecer se perfilaba aún más claro, pero el costo podría ser alto. Una sensación de incertidumbre lo invadió cuando su antiguo mentor, el Dr. Salazar, marcó la pauta de su futuro. La mirada penetrante del científico parecía escudriñarlo, buscando algo más que una respuesta superficial. Julián tomó una respiración profunda, se dio cuenta de que este encuentro era una encrucijada en su vida. El impacto de su última presentación aún reverberaba en su mente, el reconocimiento que había sentido se desvanecía ante lo que estaba por venir. Julián, tengo una oportunidad que podría ser transformadora para ti, comenzó Salazar, su voz grave resonaba con una mezcla de autoridad y calidez. He estado trabajando en un proyecto que requiere no solo de habilidades técnicas, sino de alguien que entienda la realidad de comunidades como la tuya. Tú encajas perfectamente. La válvula de la autodefinición se abrió. La propuesta era tentadora, pero también sobrecogedora. Julián había experimentado un pequeño destello de reconocimiento, podría estar listo para dar un salto aún mayor hacia lo desconocido. Su mente empezaba a girar entre los temores antagónicos de la duda y de la perseverancia. ¿Qué implica exactamente?, preguntó, tratando de encontrar el equilibrio entre el entusiasmo y la incertidumbre. La presión en su pecho se intensificaba, sabía que cada palabra contaría en esta conversación. Colaborarás con un equipo multidisciplinario para desarrollar un utilizado enfoque terapéutico que pueda beneficiar a cientos. Necesitarás involucrarte más allá de lo académico, trabajar en terreno, recopilar datos, incluso lidiar con situaciones complejas en la comunidad. Estoy seguro de que esto podría ser un cambio significativo en tu carrera.
La idea de poner a prueba su valentía le dio un vuelco en el estómago. Estaba preparado para dejar de ser un espectador en su vida y convertirse en un protagonista activo. La responsabilidad que el doctor Salazar le estaba ofreciendo era monumental. La posibilidad de ejercer un impacto real era algo que siempre había anhelado, pero la carga de las expectativas lo asfixiaba. ¿Y si no estoy a la altura? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. La vulnerabilidad se asomó, pero no podía ocultarla frente a alguien que esperaba tanto de él. Julián, el crecimiento nace de la incomodidad. Nadie está completamente preparado al inicio. Lo que importa es tu disposición a aprender y a adaptarte. El cambio es incómodo, pero también es puro potencial. Tú ya has dado un paso monumental al presentarte ante tu audiencia. No dejes que el miedo te paralice ahora. El eco de sus palabras resonó. El doctor Salazar parecía ver a través de él, identificando no solo sus inseguridades, sino también su capacidad de innovación y de liderazgo. Lo que antes había sido una aspiración distante comenzaba a materializarse. Mientras la conversación avanzaba, Julián se sintió cada vez más intrigado por el desafío. Esa no era solo una oportunidad laboral, era su chance de trascender su narrativa de chico de barrio. Tenía el potencial de crecer profesional y personalmente. Pero ese camino lleno de incertidumbres también podía acarrear fracasos dolorosos. Cuando finalmente se despidieron, una decisión urgente lo invadía. Su mente iba más rápido que su corazón, saltando de un posible futuro al siguiente. El silencio del jardín ahora parecía llenarse de promesas, pero también de temores latentes. Enfrentarlo significaba un compromiso con su propia verdad. Al regresar a su habitación, los pensamientos colisionaron en su mente. Estaba ante una bifurcación: asumir la responsabilidad con el doctor Salazar, o rehuir el desafío y conformarse con lo que había vivido hasta ese momento. La urgencia de actuar se convirtió en un latido acelerado. Julián se detuvo, sintió las palabras de su padre resonar en su interior. Era un momento crucial, una hazaña que podía definir su vida. Podría convertir su miedo en el motor de su decisión. Esa noche, mientras el insomnio lo mantenía alerta, una pregunta lo azotó con fuerza. ¿Estás listo para transformar tus inseguridades en el combustible que guíe tu vida profesional? A medida que el amanecer se asomaba por la ventana, Julián sintió que debía encontrar una respuesta. El horizonte se vislumbraba lleno de posibilidades, pero también de retos que tendrían que ser enfrentados decisivamente. Tomar ese camino con el doctor Salazar significaría abrazar diversas responsabilidades, compromisos y, potencialmente, la más dura de las pruebas en su vida. Y así, la vida de Julián se expandía ante él, pero cada paso requería una firmeza que aún necesitaba construir. Sería su momento de verdad, pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. Las decisiones que se avecinaban se sentían inexorables, y en su mente una última interrogante lo intrigaba: ¿cómo es ser verdaderamente valiente, y qué sacrificios estarías dispuesto a hacer por tu futuro? La luz del sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando la habitación de Julián como una llamada a la acción. Con cada segundo que pasaba, sentía la presión de la decisión que debía tomar. La incertidumbre persistía, envolviendo sus pensamientos en un laberinto de posibilidades y temores. ¿Cómo podría asegurarse de que estaba tomando la dirección correcta? Se sentó en el borde de su cama, buscando consuelo en la familiaridad del lugar donde tantas dudas habían germinado. Reflexionó sobre su vida, sobre cómo sus experiencias previas habían forjado su carácter. Aquella presentación que tanto había temido, ese instante en que se atrevió a ser visto, había sido el inicio de un cambio. Así que, ¿por qué el miedo aún lo paralizaba? Tal vez el desafío que tenía antes y lo obligaría a reimaginarse, a expandir sus límites de manera inesperada. Aquella mañana se dedicó a investigar más sobre el trabajo que implicaría colaborar con el doctor Salazar. Leyó artículos, revisó estudios de caso exitosos y trató de entender la complejidad del enfoque terapéutico que mencionó su mentor. No era solo un hito profesional, era una oportunidad para contribuir a algo mayor que sí mismo. También resultaba abrumador. La idea de involucrarse directamente en la vida de otros, de ser el catalizador de su bienestar, escalofriaba a Julián. Mientras leía, una revelación lo golpeó: hasta ese momento, había estado viviendo en un mundo de seguros y cómodos márgenes. Era cierto que había tenido éxito en su camino académico, pero la verdadera grandeza pedía desafíos.
Cada palabra escrita, cada historia de transformación que leía, resonaba con su deseo profundo de ser parte de una historia significativa. Así como el doctor Salazar había visto el potencial en él, Julián empezaba a vislumbrar lo que podría aportar al mundo. Con su mente más clara, empezó a esbozar un plan. Se dio cuenta de que conocía a personas en su entorno que habían enfrentado dificultades similares a las que intentarían solucionar. Empezó a anotar nombres, historias, conexiones. No solo se trataba de la teoría, había un tejido humano que podía entrelazar su trabajo con la realidad. Esto es más que un proyecto académico, pensó. Es una manera de que mis experiencias chispeen la vida de otros. El impulso de actuar comenzó a crecer en su interior. Se vistió, salió a dar un paseo y recibió el aliento de la brisa matutina. Su corazón latía con mayor fuerza, no solo por el desafío inminente, sino por la promesa de crecimiento personal. Cada paso que daba lo acercaba un poco más a convertirse en el hombre que aspiraba a ser. Decidido, Julián se sentó frente a su computadora para redactar un correo al doctor Salazar. Quería expresar su interés en la oportunidad y plantear algunas ideas preliminares sobre cómo podría abordar el proyecto. A medida que escribía, el miedo que había sentido se transformó en determinación. Su visión de lo que podía lograr se expandía, y eso era más poderoso que cualquier inseguridad. Pero justo cuando cliqueó en enviar, su teléfono comenzó a vibrar. Era un mensaje inesperado de un antiguo compañero de clase que nunca había realmente considerado un amigo cercano. «Sabes que he comenzado a trabajar en un proyecto similar al que mencionó el doctor Salazar. Tengo varias dudas, ¿estás dispuesto a colaborar?» La pregunta pulsó en su mente como un rayo. Colectivamente esos dos caminos se cruzaban, cada uno empujándolo hacia un destino que ni siquiera podía vislumbrar. ¿Se atrevería a abrirse más a estos nuevos vínculos? Julián cerró los ojos, meditando sobre el camino que se le ofrecía. Estaría listo para dejar de lado el individualismo y abrazar la conexión. Era un dilema que enfrentaba, el deseo de crecer en solitario contra la posibilidad de colaborar. Y así la historia de Julián continuaba, un camino plagado de decisiones inesperadas y oportunidades fulgurantes. La próxima etapa se debatía entre la audacia de aceptar ese nuevo proyecto y la locura de no saber a dónde lo llevaría. La pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿en qué medida está dispuesto a dejar que los demás influyan en su travesía personal y profesional? Julián se quedó mirando la pantalla de su teléfono mientras sus pensamientos giraban como hojas en una tormenta. Aquel mensaje había encendido una chispa que lo obligaba a reconsiderar su camino. Era inquietante pero a la vez liberador. ¿Podría la colaboración ser más poderosa que su esfuerzo individual? Se sintió abrumado por la necesidad de decidir. En su mente sopesaba las posibles direcciones que cada opción podía proporcionar. La colaboración parecía ofrecer un cambio inesperado en su narrativa personal, una forma de enriquecer su experiencia y transformarla en un esfuerzo compartido. Pero al mismo tiempo ese impulso individual, la búsqueda de su propio camino en el ámbito profesional, lo llamaba con una fuerza casi adictiva. Pronto el deseo de descubrir se impuso sobre la incertidumbre. Tomó una respiración profunda y comenzó a redactar una respuesta al mensaje de su compañero, Carlos. Quería mostrar interés, pero también claridad sobre sus intenciones. Mientras escribía, se dio cuenta de que comunicar sus ideas y preocupaciones era un paso hacia la integración de dos mundos que hasta ahora parecían opuestos, el individualismo y la colaboración. Hola Carlos, gracias por tu mensaje. Estoy intrigado por tu proyecto y definitivamente estoy dispuesto a colaborar. Tal vez podamos unir nuestras ideas y abordajes. Creo que cada uno aportará algo valioso, escribió con entusiasmo moderado, para no parecer demasiado ansioso. Era un nuevo inicio que le generaba inquietud, pero también una palpable excitación. Tras enviar el mensaje, un torrente de dudas lo invadió. ¿Sería capaz de escuchar y aprender de otra persona? ¿Podía realmente dejar que otros influyeran en su enfoque y metodología? Se dio cuenta de que para crecer, a veces es necesario abrirse y permitir que otros ingresen a ese espacio privilegiado que antes había considerado privado. La idea de trabajar en conjunto con Carlos, alguien con quien apenas había cruzado algunas palabras durante sus años en la universidad, era un paso audaz. Durante el día, Julián se dedicó a investigar más sobre el enfoque del doctor Salazar. Mientras profundizaba en esos estudios, se dio cuenta de que había similitudes en lo que él había planteado previamente y lo que Carlos había estado explorando.
Era como si su propio desarrollo personal estuviera conectándose a través de un hilo invisible con la experiencia de Carlos. Esa revelación le trajo tranquilidad. Tal vez no se estaba despojando de su individualidad, en cambio, estaba fusionando su experiencia y talentos con los de otra persona, creando una sinergia. A medida que discutía ideas en su mente, se sintió más inspirado. Lo que había comenzado como una inquietud se transformaba de a poco en una promesa de crecimiento. De pronto, lo que antes era un proyecto intimidante se convertía en un espacio de aprendizaje mutuo. La colaboración no representaba una amenaza, era una oportunidad para profundizar su comprensión y ampliar su impacto. Sin embargo, mientras se sumergía en estos pensamientos, una realidad emergente comenzó a asomarse en su conciencia. La duda sobre su capacidad para intersectar su camino con el de otros lo acechaba. ¿Podría aceptar críticas? ¿Y si sus ideas chocaban con las de Carlos? La imagen de un trabajo en equipo con todos sus desafíos y triunfos se proyectaba en su mente. La posibilidad parecía emocionante, pero aterradora a la vez. La noche anterior a su primera reunión con Carlos, Julián tuvo un sueño inquietante. Pasaron por su mente viejas escenas de rechazo y fracaso, representando su lucha interna por aceptarse y confiar en sí mismo. Despertó temblando con el eco de esas experiencias resonando en su mente. Sabía que debía confrontar esos miedos para realmente avanzar. El camino se presentaba lleno de decisiones importantes, no solo sobre su trabajo sino sobre su forma de ser. En un instante se dio cuenta de que para abrazar este nuevo capítulo, debía mirar dentro de sí mismo, enfrentarse a sus inseguridades y sentirse merecedor de esta oportunidad. Finalmente, mientras escribía en su diario esa noche, formuló una conclusión clara: la transformación personal no se trata solo de alcanzar metas individuales, se extiende a la capacidad de adaptarse y crecer a través de las experiencias compartidas. Con un renovado sentido de propósito, Julián se preparó para su reunión con Carlos, sabiendo que no solo se estaba enfrentando a un desafío profesional, sino a un viaje personal que podría alterar su visión del éxito y de sí mismo para siempre. Pero aquella sesión podría abrir aún más puertas. ¿Y si algo inesperado surgía en la interacción con Carlos, algo que podría cambiar por completo la percepción de su propia vida? La inquietud anticipaba cómo todo el esfuerzo y los riesgos finalmente se canalizarían hacia algo que nunca había imaginado. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles cuando Julián llegó al café donde había acordado encontrarse con Carlos. Su mente seguía en un torbellino de expectativas y ansiedades. La conversación podría ser un catalizador de cambio en su vida profesional, pero también era un riesgo que podría abrir heridas no cerradas. Se sentó, pidió un café y, mientras lo preparaban, observó el ir y venir de la gente. Esta dinámica ajena le resultaba inquietante. En ese momento, deseaba contar con la misma fluidez que los viandantes, pero su mente estaba atrapada entre el valor y el miedo. Tenía la oportunidad de construir algo nuevo, algo que nunca había hecho antes, pero la sombra de sus dudas seguía acechando. Cuando Carlos llegó, emanaba una energía positiva que Julián no pudo evitar apreciar. El saludo fue amable y su compañero se sentó frente a él con una sonrisa entusiasta. A medida que comenzaban a discutir el proyecto, los nervios de Julián parecieron diluirse. Carlos compartió su visión con una claridad que lo impresionó. La forma en que hablaba sobre su investigación hizo que Julián sintiera que su propio trabajo podría encajar, como piezas de un rompecabezas que por fin encontraban su lugar. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Julián sintió que la inseguridad y la autoevaluación volvían a acecharlo. Carlos propuso ideas que al principio le parecieron audaces. La propuesta de incluir un enfoque experimental le generaba ansiedad. ¿Sería capaz de aceptar cambios tan radicales en su propio enfoque? Sus pensamientos comenzaron a chocar con la realidad del momento. La idea de colaborar se volvía un desafío por sí misma. ¿Qué piensas sobre mezclar nuestros enfoques y experimentar con algunas técnicas de creación de prototipos?, preguntó Carlos, emocionado. Los ojos de Julián reflejaron duda antes de que pudiera articular respuesta. Necesitaba tiempo, un momento para sopesar sus propios valores creativos. Estaba dispuesto a entrar en terrenos desconocidos, arriesgando su visión personal a favor de un proceso compartido. Al abordar esta preocupación, el diálogo se volvió más profundo. Julián se sintió impulsado a compartir sus reservas, expresando cómo su deseo de mantener la integridad de su trabajo lo había llevado a evitar estas interacciones.
La autenticidad en el intercambio se convirtió en un momento crucial. Al hacerlo notó que Carlos no solo lo escuchaba, sino que también lo comprendía, reflexionaba sobre sus preocupaciones y ofrecía hipotéticas soluciones que incorporaban los elementos que Julián valoraba. Todos tenemos miedos, Julián. Pero lo que descubramos en este proceso puede ser invaluable, no solo como un resultado profesional, sino como un crecimiento personal, respondió Carlos con sinceridad. La luz de la conversación iluminó las sombras que lo rodeaban. Julián comenzó a aceptar que aunque el miedo siempre estaría presente, la oportunidad de aprender y evolucionar era un horizonte más atractivo. Este intercambio de ideas lo llevó a un momento revelador. Si se mantenía encerrado en su parcela de certeza, jamás experimentaría el despliegue de su propio potencial. La reunión no solo se trataba de un proyecto, sino de la posibilidad de redefinir quién era él en un ambiente colaborativo. Sin embargo, mientras Carlos elaboraba un plan más concreto, una inquietud comenzó a gestarse en Julián, el temor a perderse a sí mismo en el contexto de las decisiones colectivas. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre su identidad y la adaptabilidad necesaria para crecer en una colaboración genuina? El café comenzó a llenarse de sonidos familiares, pero para Julián, el ruido externo se desvaneció. Su mente estaba enfocada, el espacio entre él y Carlos se había vuelto una incubadora de ideas, de experiencias compartidas, pero la batalla interna no había hecho más que empezar. Había una necesidad urgente de encontrar su lugar en esta nueva dinámica, sin dejar atrás la esencia que había trabajado tan duro en forjar. Al final de la reunión, Julián se despidió con un nudo en la garganta. Sentía que había dado un paso decisivo, pero también sabía que se aproximaba a un terreno complicado. Mientras caminaba de regreso, la incertidumbre lo atormentaba nuevamente. ¿Qué pasará si no pueden integrar nuestras maneras de trabajar? ¿Y si el resultado es un fracaso? Se preguntó intentando no dejar que las viejas inseguridades lo dominaran. Mientras reflexionaba sobre esto, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era un mensaje de Carlos con una idea adicional que no había mencionado durante el encuentro. Julián sintió una mezcla de emoción y miedo. Había una oportunidad ante él, pero ¿dónde lo llevaría realmente este nuevo camino? Caminando hacia su casa, la mente de Julián giraba en torno al mensaje que acababa de recibir. Sacó el teléfono de su bolsillo y lo abrió, sus manos temblando ligeramente a medida que leía las palabras cuidadosamente elegidas de Carlos. La idea que proponía era diferente de cualquier cosa que Julián hubiera hecho. Implicaba un enfoque que integraría la tecnología emergente con los principios de diseño que él había cultivado durante años. Debemos buscar un enfoque innovador, había escrito Carlos. Imagina cómo podemos transformar nuestra percepción de este proyecto combinando lo digital y lo tangible. Esto podría ser un cambio radical. Julián se detuvo en medio de la calle. El ruido de los coches y las conversaciones distantes se desvanecieron. Reflexionaba sobre la idea de Carlos y en su interior, una chispa de curiosidad comenzó a encenderse. ¿Puedo realmente hacer esto? Se preguntó a sí mismo. El desafío se presentaba ante él como un abismo que podría desplazar su búsqueda de seguridad. En su trayectoria profesional, había aprendido a confiar en su metodología, y aunque estaba abierto a nuevas ideas, nunca había abandonado por completo su zona de confort. Sin embargo, ya había dado un paso decisivo en el café, compartiendo sus temores con Carlos. ¿Por qué no continuar esa línea de honestidad y experimentación? Las horas que siguieron estuvieron llenas de pensamientos turbulentos. Se adentró en la cocina y sirvió un vaso de agua, intentando calmar la ansiedad que empezaba a ahogar su discurso interior. Cada sorbo parecía intensificar el eco de su dilema, seguir adelante con una visión nueva y arriesgada, o aferrarse a sus viejas certezas en un mundo que parecía cambiar a su alrededor. Cada opción pesaba en su mente la tensión de la elección palpable. Durante la noche Julián luchó en su mente. Hizo su primera lista de pros y contras. La idea de innovar lo emocionaba, pero también lo inquietaba. ¿Qué pasaría si fracasaba ante los ojos de los demás? Su reputación estaba en juego, y había trabajado tan duro para establecerla que el temor a perderla se cernía como una sombra implacable. Mientras reflexionaba, otra notificación en su teléfono le sacó de sus pensamientos. Era un vídeo breve compartido por un colega, un documental sobre un innovador que había cambiado su campo a través del riesgo. Las palabras del hombre, cargadas de pasión y convicción, resonaron en Julián.
No se trata solo de alcanzar el éxito, sino de ampliar nuestros límites y descubrir lo que somos realmente capaces de hacer. Inspirado, decidió que sería el momento adecuado para responder a Carlos. Comenzaría a explorar la idea, buscaría información sobre las tecnologías sugeridas y haría una lluvia de ideas. Sin embargo, algo más profundo lo hizo titubear. Estaba dispuesto a arriesgar su estilo y principios por un enfoque que podría desdibujar su identidad profesional. Para superar esta inseguridad, Julián se prometió a sí mismo que se mantendría fiel a su esencia, mientras exploraba nuevas dimensiones de su trabajo. Necesitaba un plan, una manera de fusionar sus principios con la innovación que Carlos proponía. La idea se convirtió en un reto en su mente, quería ser comprometido pero auténtico. Al finalizar la noche envió un mensaje a Carlos: tengo algunas ideas. Me gustaría que nos reunamos y hablemos de cómo integrar nuestras visiones. Estoy dispuesto a experimentar. A medida que presionaba enviar, una sensación de liberación lo invadió. Pero a la par, una nueva inquietud brotaba en su interior: ¿y si Carlos tenía expectativas que Julián no podía cumplir? ¿Qué pasaría si sus innovaciones no eran suficientes? Una nueva conversación se aproximaba, uno que podría poner a prueba no solo su profesionalismo, sino también su identidad misma. Con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, Julián se dio cuenta de que este nuevo camino apenas empezaba a tomar forma. Se preguntó: ¿sería su resistencia al cambio su mayor obstáculo o su mayor impulso hacia el crecimiento? La respuesta se acercaba, pero el desafío que se le presentaba podría ser más complicado de lo que había imaginado. ¿Estaría realmente listo para enfrentarlo? El sol se alzó en el horizonte iluminando la habitación de Julián y llenando el aire con una energía renovada. Con la luz del día, su ansiedad parecía disiparse, dejando espacio a la curiosidad. Se sentó frente a su escritorio, las ideas presididas por el mensaje de Carlos cobrando vida en su mente. Era momento de dar pasos concretos, de dejar atrás el temor que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. El primer objetivo era investigar sobre las tecnologías emergentes que Carlos había mencionado. Julián abrió su computadora portátil y empezó a buscar información, sumergiéndose en artículos y vídeos sobre diseño interactivo, realidad aumentada y cómo estas herramientas podían amplificar el impacto de su trabajo. A medida que navegaba, una mezcla de rasgos de su personalidad empezaron a salir a flote: su curiosidad innata, la pasión por el diseño y un deseo profundo por innovar. Se dio cuenta de que su mente podía pensar creativamente, pero había estado estrujando sus ideas en un marco rígido. Era como si hubiera colocado límites a su propia capacidad. Debería intentar ver el proyecto desde otra perspectiva, murmuró, tomando notas fervorosamente en su cuaderno. Cada palabra se convertía en un destello de claridad. Mientras organizaba sus pensamientos, recordó las palabras de aquel innovador en el documental que lo había inspirado. Ampliar nuestros límites resonaban en su cerebro como un mantra. ¿Qué pasaría si comenzaba por ampliar su propia definición de lo que era el diseño? Julián sintió que tenía el deber de explorar esta nueva dimensión y, en el proceso, podría descubrir partes de sí mismo que nunca había abrazado. En los días siguientes, sus interacciones con Carlos se hicieron más frecuentes y fervorosas. Se encontraron en una cafetería, donde Julián, armado con sus notas, presentó sus nuevas ideas. Fue un momento de vulnerabilidad, pero también de empoderamiento. Quiero que Alfredo sea diferente. Que no solo cuente una historia, sino que permita que la gente la viva, argumentó con entusiasmo. Carlos se mostró receptivo pero también crítico, cuestionando algunas de las ideas que Julián presentó. En lugar de desanimarse, Julián vio esto como una oportunidad para profundizar más en su visión. Cada crítica se convirtió en una herramienta para fortalecer sus argumentos y mejorar el proyecto. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Julián seguía enfrentándose a ese eco interno que preguntaba si estaba realmente listo para asumir un riesgo significativo. Había momentos en los que la autocrítica se tornaba destructiva. La idea de presentarse como un innovador a sus colegas le provocaba un nudo en el estómago. ¿Y si esto sale mal?, se decía, cuando la presión aumentaba. Sin embargo, también había empezado a recibir comentarios positivos de otros colegas sobre su valentía para experimentar. Con cada interacción, esa chispa de aceptación comenzó a avivarse. Algunos incluso comenzaron a ofrecer su ayuda, lo que lo hizo sentir que no estaba solo en esta travesía. Era un sentimiento que Julián no había anticipado.
Sentir el apoyo de otros lo motivaba a ser aún más audaz. El día de la presentación de su propuesta se acercaba rápidamente. Julián sintió la presión reflejada en su rutina diaria, su mente giraba entre la emoción y el miedo. Decidió que no podía enfocarse solo en el resultado, el proceso en sí mismo tendría que ser igualmente gratificante. Así se dio a la tarea de practicar, de ajustarse a sí mismo en advertencias que le había dado su propia voz interna, preparándose no solo para una presentación, sino para una transformación. Mientras repasaba sus ideas una vez más, un mensaje de Carlos apareció en su teléfono: «Estamos contando contigo, Julián. Llevemos esta visión a la realidad». Esa frase lo desarmó. Era un puente, una invitación a cruzar el abismo que había estado temiendo. El desafío de su carrera estaba a la vuelta de la esquina. Pero al mismo tiempo, una nueva incertidumbre lo acechaba. ¿Podría realmente hacer lo que se proponía? El peso del futuro comenzó a presionar su pecho mientras su mente, llena de expectativas, también se llenaba de preguntas. La respuesta nunca había estado tan cerca y a la vez tan distante. El momento de la verdad se acercaba, y con él, un adiós a la zona de confort que había habitado durante tanto tiempo. ¿Sería capaz de abrazar la transformación que su visión implicaba, o dejaría escapar esta oportunidad única? La cuenta regresiva había comenzado, la línea entre el éxito y el fracaso nunca había sido tan delgada. Julián despertó esa mañana con el sonido de su alarma resonando en su mente como un metrónomo, marcando el pulso de la tensión que lo consumía. Había llegado el día de la presentación, y el eco de sus pensamientos crujía con cada segundo que pasaba. La luz del sol entraba por la ventana, pero no lograba disipar la sombra de la duda que le seguía. Cada reflexión interna se transformaba en un ciclo de preguntas que lo atormentaba. ¿Sería esta la oportunidad que había deseado, o el camino hacia un fracaso inminente? Se bañó con una rutina casi automática, ensayando en su mente el discurso que había escrito una y otra vez. Al mirarse al espejo se sintió extrañamente ajeno a sí mismo. El hombre que observaba no era el temeroso Julián de hace unos meses, era alguien que había comenzado a explorar sus límites, aún titubeante pero firme en su propósito. Esa dualidad interna lo llenaba de orgullo y ansiedad a partes iguales. A pesar de los nervios, una chispa de determinación lo impulsó a vestirse con su mejor camisa, como si el simple acto de vestirse bien pudiera reforzar su confianza. En el camino hacia la oficina, su mente se llenaba de imágenes de los rostros de sus compañeros. Recordó las distintas reacciones en las reuniones anteriores, algunas de admiración y otras de escepticismo. Sentía que fluiría entre esas energías, mezclándose con la atmósfera de la presentación mientras su voz mingue en su cabeza preguntaba si podría ganarlas a todas. El viaje se sintió interminable. Llegó al lugar y la habitual actividad del equipo se desarrollaba a su alrededor, pero su atención estaba enfocada únicamente en su propia metamorfosis. «Debo mostrarles que puedo ofrecer algo nuevo», pensó, una frase que comenzó a latir en su mente como un mantra. Mientras escuchaba charlas casuales, escuchó el murmullo de colegas hablando sobre innovaciones y tendencias en el world del diseño, pero aún sentía que estaba al borde de un precipicio. Cuando entró en la sala de juntas, su corazón latía como un tambor en su pecho. Se sentó y preparó su presentación visual. A medida que proyectaba las imágenes que había trabajado arduamente, la primera diapositiva iluminarse en la pantalla parecía brillar con su propia luz, reflejando el camino que había forjado. Pero incluso mientras sus colegas aplaudían el concepto inicial, su mente se debatía entre la emoción y el temor de no ser suficiente. Durante los siguientes minutos, Julián explicó su visión con creciente frenesí, incorporando las recomendaciones de Carlos y los datos que había recopilado. Notó cómo algunos de sus compañeros se hicieron eco de su entusiasmo, asintiendo con la cabeza mientras otros fruncían el ceño, evaluando su acercamiento crítico. Esto lo llevó a una revelación inesperada: la presentación no solo se trataba de él y su proyecto, sino de un diálogo. La dualidad de la recepción significaba que su propuesta estaba invitando a la participación, al debate. Sin embargo, no podía ignorar los murmullos de disenso que surgieron entre algunos de sus colegas. Preguntas incisivas sobre los riesgos y la viabilidad empezaron a surgir, desgarrando su confianza. En esos momentos, sintió el viejo eco de la autocrítica que se apoderaba de él. Todo se desmoronará, pensó por un instante. Pero entonces recordó el apoyo que había recibido, el respaldo de quienes habían creído en él y se sintió obligado a avanzar.
El tono del debate se intensificó y Julián se dio cuenta de que la presentación se estaba tornando en algo más que un simple proyecto, era un enfrentamiento entre su ego y su propósito. Enfrentó las críticas con una mezcla de vulnerabilidad y resiliencia, insertando su pasión en cada respuesta. Las palabras de Carlos resonaban en su mente: la innovación vive en la confrontación. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, cada reproche se convirtió en una oportunidad, un escalón hacia lo que estaba tratando de construir. Mientras la reunión se acercaba a su fin, Julián sintió que su voz se firmaba, la determinación se apoderaba de su discurso. Terminó su presentación, no con el deseo de ganar, sino con la aspiración de inspirar. Pero en sus últimas palabras, notó que un silencio profundo se aproximaba. La sala estaba expectante, como si aguardaran algo más, una conclusión que él no había previsto. Antes de que se disolviera el tumulto, un compañero se levantó. «Esto es ambicioso, Julián. ¿Pero qué pasa si no funciona?», cuestionó. Su pregunta resonó en la sala, y Julián, de repente, se dio cuenta de que había llegado el momento de confrontar su propia vulnerabilidad. Era la pregunta que siempre había temido. Sintió que la atmósfera se cargaba, no solo con dudas sobre el proyecto, sino con la verdad de su propio crecimiento. Antes de responder, tomó un instante. Había sido un viaje lleno de introspección y ahora cada sentimiento, cada crítica podría ser un impulso para su evolución. Aquel momento de silencio antes de responder se convirtió en un umbral al que nunca había estado preparado. «Si fracaso, entonces aprenderé y volveré a intentarlo», afirmó Julián con una claridad renovada, sintiendo la fuerza de su propia voz resonar en la sala. Pero mientras la incertidumbre giraba, una nueva pregunta emergió en su mente, esta vez más inquietante. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría, o se acomodaría a la comodidad de lo familiar? La cuenta regresiva a su respuesta a su futuro nunca había sido tan frágil, y con el eco de los aplausos todavía resonando, se preparó para cruzar la siguiente frontera. La transformación, al fin, parecía más tangible que nunca, pero también amenazaba con ser un camino lleno de desafíos imprevistos. ¿Estaba realmente listo para los sacrificios que la innovación traería consigo? Era el momento crucial de descubrirlo, y la respuesta se dibujaba en el horizonte, tenebroso y seductor.